Nuevamente les invito a meditar en la palabra del Señor y, en esta ocasión vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Ahí vamos a leer una porción bíblica para tratar nuestro tema, que en esta ocasión se titula Alianza con el Dios de la Biblia. Ese va a ser nuestro tema y sobre ello vamos nosotros a meditar por unos momentos. Alianza con el Dios de la Biblia. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 51 y versículos 6 al 8. Isaías capítulo 51, versículos 6 al 8, que dice de la siguiente manera: Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura lo comerá polilla, como a lana lo comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Como dije, nuestro tema es alianza con el Dios de la Biblia. ¿Por qué nosotros vamos a meditar en este punto? ¿Y por qué le llamamos en relación con el Dios de la Biblia? Bueno, porque muchos dicen creer en Dios, pero no aclaran qué tipo de Dios. Creen ellos que simplemente hablar de Dios es hablar del Dios verdadero. Pero si nosotros hacemos un análisis de sus vidas y también principalmente de sus conceptos, y el pensamiento que tienen acerca de Dios, son pensamientos conforme a sus actos, o más que nada conforme a sus mentes. Es decir, cada quien tiene un concepto de Dios conforme a lo que ellos supuestamente han aprendido, y no es el Dios de la Biblia. Ahora bien, ¿por qué nosotros lo decimos y por qué lo digo de esa manera? Bueno, si nosotros indagamos en la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos algunas veces mencionado, al hablar con la mujer samaritana, le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, hay que aclarar el punto en relación con lo que él está enseñando. Es decir, los samaritanos mencionaban a Dios, e incluso ellos tenían algún concepto en relación con la Sagrada Escritura, es decir, tenían un punto de vista y tener algo en relación con el Pentateuco, es decir, con la Biblia, pero tenían un concepto totalmente diferente, y por eso el Señor Jesucristo le dice: adoráis lo que no sabéis. E incluso el apóstol Pablo también lo recalca en la carta a los Efesios. ¿Y qué es lo que les dice? Él mismo les escribe y les dice: en aquel tiempo estabais sin Dios y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
He aquí entonces lo que nosotros entendemos en relación con la palabra del Señor. El apóstol Pablo les decía a los efesios que estaban sin Dios, a pesar de que ellos tenían un concepto de Dios. Es decir, según ellos habían creído en Dios, pero en este sentido, el apóstol Pablo les estaba aclarando de que en realidad estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin el Dios de la Biblia. Por eso, cuando se encontraba en la ciudad de Atenas, algunas personas comentaban, parece que es predicador de nuevos dioses. Es decir, sí entendían y comprendían en relación con el hecho de creer en Dios, pero no estaban con el principio verdadero de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es por eso que nosotros tenemos que aclarar nuestro punto y darnos cuenta qué es lo que en realidad estamos creyendo. Nosotros debemos de creer en relación con lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Porque podemos muy bien tener nuestros propios pensamientos respecto a Dios, y es un Dios que es totalmente diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, y eso es lo que nosotros debemos de meditar en lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en relación con esto, entonces, la Biblia nos dice en este pasaje que nosotros acabamos de leer. ¿Y qué es lo que nos enseña? Primero, que dejemos las alianzas y conceptos terrenales. Fíjense bien, porque muy bien podemos nosotros tener este principio que es errado. Y por eso el libro de Isaías nos enseña en el versículo 6, dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Tenemos nosotros que pensar y que ver en relación con lo que nos enseña con respecto a lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque mucha gente incluso identifica a Dios con la naturaleza y creen que todo es Dios. Y eso es un concepto totalmente humano y desechado por las Sagradas Escrituras. Es por eso que el profeta les enseña y les dice: ¿ven ustedes la tierra? ¿Ven ustedes los cielos? Bien, pues serán deshechos como humo los cielos, y la tierra se va a envejecer como ropa de vestir. Pero no solamente eso, sino que también sus moradores van a ser destruidos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan: los cielos y la tierra que hoy están preparados para el día del juicio, en el cual los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra que ahora hay será quemada. Entonces, si nosotros vemos que todo esto en realidad va a perecer, no debemos nosotros de hacernos ilusiones que aquí vamos a permanecer por siempre, que la humanidad va a continuar en este mundo. No. Este mundo y esta tierra, incluso estos cielos que nosotros vemos, están condenados por Dios.
por el Dios de la Biblia. Y por eso entonces, para nosotros se hace necesario que reflexionemos y pensemos en relación con lo que nosotros creemos, con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo esto será deshecho. He aquí lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, incluso el profeta Isaías nos enseña que los altos mandos de la tierra y todo lo que nosotros vemos enfermarán y serán destruidos. Entonces, eso significa que los conceptos que nosotros tengamos en cuanto a lo que vemos a nuestro alrededor están equivocados. Y nuestros conceptos vienen a ser basura. Porque en realidad eso no es nuestro sustento. Y con frecuencia en ese aspecto nosotros podemos ver que en realidad endiosamos a la misma tierra. Porque nosotros mismos estamos llenos de conceptos humanos. Y dice la Biblia, y sus moradores de la misma manera se va a proceder con ellos. Se envejecerán, se destruirán y perecerán y serán desechos como humo. He ahí entonces lo que nosotros vemos. Por eso, aliarnos con el Dios de la Biblia es nuestra mejor decisión, la más correcta y la más adecuada. ¿Qué es lo que nosotros en realidad creemos y vemos? Bien, ¿está correcto a la luz de la palabra del Señor? Si a la luz de la palabra del Señor no está en realidad para nosotros sancionada y verdadera, entonces tenemos que desecharla. Nuestra alianza ha de ser con el Dios de la Biblia. Ahora bien, para poder conocerlo, hay que indagar en las Sagradas Escrituras. El verdadero Dios se ha revelado en Jesucristo. El verdadero Dios está descrito en la palabra de Dios. Y todo lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a Dios es la verdad. De tal manera entonces, que si nosotros observamos en ella, nos daremos cuenta que nosotros tenemos un concepto muy equivocado de Dios, del Dios de la Biblia, de nuestro propio Dios según nuestro concepto, pues según nosotros estaremos bien, pero según el hombre. Y la Biblia dice, los caminos del hombre conducen a la muerte y serán destruidos. ¿Y cuál es ese camino? Pues lo que el hombre se inventa como Dios. Y ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios está descrito y al mismo tiempo se ha revelado en la palabra de Dios. Y si nosotros indagamos, nos vamos a dar cuenta que estábamos muy lejos del verdadero concepto de Dios. Todo aquel que nos sigue las Sagradas Escrituras está equivocado. Está equivocado. Porque su concepto de Dios es un concepto humano. Y nos va a suceder como en una ocasión le dijo Martín Lutero a Erasmo de Rotterdam, el de Holanda: tu concepto de Dios es totalmente humano. No es el concepto de la Biblia. Y era un hombre erudito, un hombre preparado, Erasmo de Rotterdam, pero estaba equivocado. Porque
el Dios en el cual él creía era un Dios conforme a las ideas humanas y no conforme a la Biblia. Este es el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Pero no solamente eso, también nos enseña que debemos de desconfiar de todo lo humano. Es lo que nos dice el versículo 7 y principios del 8. Dice el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. He ahí lo humano. Con frecuencia, claro está, nosotros le tememos al hombre. Y al mismo tiempo hacemos alianzas humanas. Y creemos que con esas alianzas vamos a estar más que seguros. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan, aquellos que en realidad conocemos a Dios y tenemos la ley en nuestros corazones, aquellos, como dice la palabra del Señor, que conocemos justicia, no temamos al hombre. No tenemos por qué temerle. Y mucho menos formar alianzas humanas. Porque esas se van a terminar y se van a disolver. El humano no es digno de confianza. Necesitamos nosotros alejarnos de ese tipo de alianzas como confianza para nuestras propias vidas. Porque eso es lo que está sucediendo realmente con el hombre. Pensando que si nos unimos con los hombres y estamos de acuerdo con sus ideas, estamos más que contentos y libres, y al mismo tiempo libres de condenación. Pero no. Las alianzas humanas se destruyen. Porque, ¿qué va a pasar con este tipo de gente? Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Lo que está determinado para el hombre es el gusano, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es por eso entonces que nosotros, como creyentes en Dios, en el Dios de la Biblia, debemos de aferrarnos al Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuadro de principios y nuestra enseñanza verdadera está fundada y cifrada en lo que nos enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Este es el Dios en el cual nosotros creemos y debemos de creer, el Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a Dios? Bien, cuando nosotros indaguemos en ella y aprendamos y comencemos nosotros a formarnos una idea respecto al Señor conforme a las Sagradas Escrituras, estaremos nosotros en el camino del conocimiento de nuestro Dios. Porque Jesucristo con ese propósito vino y Él mismo oró diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Dios verdadero, para que nosotros nos formáramos un verdadero concepto de Dios. Fue revelada la palabra del Señor, ajeno al pensamiento humano. Y esto es lo que nosotros debemos de aprender a pie juntillas. Palabra del Señor.
Y por último, la mejor alianza del creyente es el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero. Versículo 6 al final. Vean lo que nos dice el versículo 6 al final. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. ¿Y qué dice el final del versículo 8? Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Este es el verdadero conocimiento de nuestro Dios. El que promete en su palabra que su salvación será eterna, que su justicia es justicia verdadera. En este mundo se cometen millones de injusticias porque el hombre no conoce la justicia verdadera que está cifrada y enseñada en la palabra de Dios. Pero dice Dios, mi justicia no perecerá y mi salvación será por siglos de siglos. Nuestra mejor confianza y nuestra mejor seguridad es precisamente asegurarnos en el hecho de que realmente creemos en el Dios único y verdadero. Y Él nos invita a que lo conozcamos. Él nos invita a que tengamos el verdadero conocimiento de nuestro Dios. Porque la Biblia dice que debemos nosotros no solamente de creer, sino crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento es para vida eterna. Por eso te hago una pregunta. ¿Cuál es el Dios en el cual tú crees? ¿En qué Dios crees? ¿El Dios conforme a tu imaginación? ¿Conforme a las enseñanzas de los hombres? ¿O es el Dios de la Biblia? El Dios de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se queja de los hombres que no lo conocen y que se preocupan más de otras cosas totalmente diferentes. Dice el Señor, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto es lo que nosotros debemos de entender conforme a la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura para conocerlo? Bien, el verdadero conocimiento de Dios es conforme a la Sagrada Escritura. Y esta alianza es la que permanece por la eternidad, porque su justicia es verdadera justicia y no perecerá. Su salvación es eterna y será por los siglos de los siglos y para siempre. Es por eso entonces que nosotros debemos de tomar una decisión. La decisión por Cristo, por Dios en Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Para que nosotros lo conociésemos personalmente y viviésemos una vida conforme a lo que Él nos enseña en la palabra de Dios. Que el Señor Jesucristo
more en vuestros corazones. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.